Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 30 de noviembre de 2019, novena temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es Historia del movimiento psicoanalítico. Comparto con Nietzsche su reflexión acerca de que las grandes teorías son en realidad autobiografías ocultas. La idea del programa de hoy era instalar algunas preguntas que fueran iniciadoras de reflexiones en torno a lo que se fue gestando, generando, produciendo, algo así como el psicoanálisis detrás de bambalinas, ¿no? Y para contestar algunas de las preguntas que fuimos compartiendo en las redes sociales, nos acompaña un querido amigo de la casa, el licenciado Alejandro del Carril, que es psicoanalista, licenciado en psicología, docente universitario y miembro de Nebrija, grupo psicoanalítico. Buenas tardes, Alejandro, gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestra nueva casa. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo surgió la idea de este programa, antes de meternos de llenos con las preguntas, que son un montón, y compartirte los comentarios de la gente. Bueno, en realidad ustedes me cambiaron todo. Este es el detrás de bambalinas de PRP. La producción es así. Vamos a empezar por los trapitos. Una reorientación le dimos. Él trajo algo todo prolijito, lindo, pipí cucú. No, este año estuve leyendo, que en realidad era un personaje que siempre, hace rato que me interesaba, pero este año me puse a leer más a fondo la correspondencia entre Freud y Ferenczi. Ajá. Que me pareció muy, muy interesante. Y que en realidad yo en principio les había propuesto un programa sobre Ferenczi, y ustedes me dijeron, bueno, ampliémoslo un poco más. Vemos. Entonces dije, bueno, claro, está bien, hagámoslo, historias del movimiento psicoanalítico. Claro. No es para hacer una historia del movimiento psicoanalítico, bueno, es como demasiado, pero por ahí la idea de algunas historias que de alguna forma articulen algo de la vida de los personajes y del movimiento psicoanalítico con la producción de los conceptos y de la práctica, que Exacto. me parece lo que más me interesa, porque yo diría que hay como tres vetas de la práctica de todo psicoanalista, por lo menos tres. La clínica, la teórica, que la concibo como una práctica, y las relaciones entre analistas, ya sea que estén en instituciones o no en instituciones, pero cualquier analista está articulado a esas prácticas, las relaciones con el movimiento, ya sea porque se excluye o porque se incluye, o porque lo excluyen, o por lo que fuera, claro. Así que por ese lado me interesó. La otra cuestión sería algo así como, bueno, me interesó a mí, pero ahora, ¿por qué le podría interesar a otros? Me parece que ahí, como Germán García decía que además de hijos de mamá y papá somos hijos de los discursos, me parece que ahí hay un punto interesante. Yo cuando me pongo a pensar, hace 25 años más o menos que entre que estudio, me analizo, atiendo pacientes, son más o menos 25 años, es más o menos la mitad de mi vida. Entonces, uno también es hijo del discurso psicoanalítico. Y claro. Del discurso psicoanalítico en distintos sentidos, o lo más específico de la práctica psicoanalítica, o el discurso psicoanalítico ampliado, que son las teorías, las instituciones, los programas de radio, Exacto. Las revistas, los congresos, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí hay todo un entramado discursivo que se mueve, que transmite cosas, que transmite aparatos simbólicos, que transmite imaginarios y que transmite reales en el sentido de traumas, dificultades, cuestiones Exacto. No resueltas, que retornan, insisten. Entonces me parece que en algún punto conocer algo de la historia del movimiento psicoanalítico y poder interpretarla o analizarla un poco hacia la formación de los psicoanalistas también, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos a desplegar algunas de las preguntas y respuestas y ver qué opina nuestro invitado? ¿Por dónde empezamos? Bien, vamos a arrancar por la que más polémica generó y más comentarios trajo. Vamos. Le preguntamos a la audiencia, ¿es verdad que Freud era cocainómano? ¿Con qué se daba? Maritel Argi dice, ¿Freud? ¿Qué cosa? Moni Marianovich, sí, es verdad, me lo contó en una sesión, fue un precursor. Cada vez que asistía a una fiesta se engalanaba con sus mejores ropas y esnifaba
unos gramos para liberar la lengua, tal como le escribió a su prometida en una misiva enviada en el año 1886. No obstante, lo que al principio parecía un hábito inocuo, con el tiempo se convirtió en una adicción que perturbó el ánimo y el juicio del genio austríaco. Emil Selaveglia dice: escuché ese rumor más de una vez. Igual no cambia la genialidad de sus hallazgos. Nos dejó el legado de una clínica de la escucha, la genialidad del postulado del más allá del principio de placer y mucho más. Giancarlo Quadrici dice: sobre la coca, escrito de su puño y letra, alumbra estas intrigas. Y Jorge Anto dice: tiene un libro sobre la coca, en donde presenta su investigación sobre esa droga. Él la recetaba porque creía que era una panacea, y por eso provocó la doble adicción de un amigo, el cual murió. También le sugirió a un oftalmólogo que lo utilice como anestesia en las operaciones. La primera fue con los ojos de su padre. Sigmund consumió cerca de 12 años. No se la consideraba perjudicial ni adictiva. Eso ocurrió después. ¿Qué opina? Alejandro. Sí, efectivamente consumió cocaína durante 12 años, pero no la esnifaba, porque en esa época no se esnifaba, hasta donde tengo entendido. Pero lo que pasa es que la cocaína, primero, no era una sustancia prohibida, Claro. No era la cocaína de hoy en día. Sí, se conocía que eran las hojas que venían del Perú, que tenían cierto efecto, que los indios contaban, los indios del Perú, en fin. En Europa no se la consumía tanto, pero en Estados Unidos sí. Existía el vino Mariani, que Así. era un vino hecho con cocaína, que el Indio Solari hizo una canción. Se la usaba como anestésico. Bueno, como anestésico se la usó después, se la usaba para combatir el dolor. El ejército alemán hacía pruebas con los soldados, soldados que estaban al borde del agotamiento, que ya no podían caminar más y se desmayaban, les daban cocaína y los tipos se levantaban y corrían 30 kilómetros más, digamos. Claro. Era otra la cocaína que la de hoy, pero efectivamente producía un efecto energizante y calmaba varios malestares. Freud la empezó a experimentar él mismo porque tenía varios síntomas neuróticos, llamémosle, de fatiga. Sobre todo se usaba para la fatiga y para la dispepsia, que son los malestares estomacales. Entonces, Freud la consume y efectivamente escribe un trabajo que se llama Uber Coca, donde detalla sus experimentos y lo que se sabía y lo que fue investigando y demás. Tenía un amigo que era adicto a la morfina, si mal no me acuerdo, creo que era Fleischl o algo así, que él intenta ayudarlo con la cocaína para que pudiera largar la morfina, que es el que hay por ahí nombran que termina muriendo. Hay un libro de Jean Alouche, un psicoanalista francés, que se llama Letra por Letra, y que le dedica un capítulo al tema de la cocaína en Freud, y que tiene una hipótesis muy interesante. Porque él lo que dice es que la cocaína en Freud ocupaba el lugar que después fue a ocupar el psicoanálisis, en la estructura de Freud. Interesante. Sí, es muy interesante. Porque ahí cuando decían, bueno, no, pero ¿cómo puede ser? O la otra que dice, bueno, no me importa porque inventó el psicoanálisis. Bueno, Sí. no es que no me importa. Por ahí Alouche hace una lectura muy interesante ahí, porque él dice lo siguiente: el trabajo sobre la coca, que es un trabajo pre-psicoanalítico, en gran parte lo que intenta es ubicar los síntomas estos histéricos que la cocaína combatía. Entonces opera con la siguiente lógica: si la cocaína cura los síntomas, entonces la cocaína, ser un producto concreto introducido en el cuerpo, quiere decir que si cura los síntomas es porque opera sobre algún lugar en particular del cuerpo, Claro. ya sea sobre una lesión anatómica o funcional. Entonces, si la cocaína opera sobre una lesión anatómica y funcional y cura la histeria, entonces eso querría decir que la histeria tiene un fundamento anatómico funcional. O sea que la lógica
es la lógica positiva de la medicina. Claro. Interesante. Claro. Entonces, lo que dice Aluye es, bueno, para que naciera el psicoanálisis, Freud tuvo que renunciar a la cocaína y a esa lógica positivista. Ajá. Por lo menos en gran parte. O sea, él lo que sitúa es la caída de la cocaína posibilita el nacimiento del psicoanálisis. O sea, a partir de ahí después Freud ya escribe la interpretación de los sueños. Alguien más lo articula también con el tema de la muerte del padre de Freud. No me acuerdo que también la interpretación de los sueños es un trabajo que está muy ligado a la muerte del padre. Pero lo más interesante me pareció eso, porque se podría leer incluso lacanianamente que lo que se modifica es la lógica del signo, en el sentido de un síntoma refiere a una localización corporal cambiada por una lógica del significante. Claro. Bueno, un síntoma remite a otras palabras y a otros significantes y a otros, y entramos en una lógica discursiva y no en una lógica de anatomía corporal, digamos. Entonces es lo que separa a Freud de la medicina, que es el gran nacimiento del psicoanálisis viene por ahí, en el sentido de la separación del discurso médico, ¿no? Perfecto. Y la histeria, además, en la historia de la psiquiatría, marca eso también, justamente. La histeria lo que viene a decir es, viene a poner en el tapete a todas las teorías médicas. Claro. O sea, no hay localización. Por eso muchos médicos acusaban a las histéricas de mentirosas, manipuladoras. Bueno, hoy ha retornado eso. Porque, claro, no se adaptaba a la lógica del discurso médico. Exacto, perfecto. Bueno, maravilla. ¿Vamos a otra de las preguntas? Vamos a ver. Vamos a Vamos. otra. Y preguntamos también. Freud decía que Jung era su hijo directo. ¿Qué pasó para que se separaran tan abrupta y definitivamente? Moni Marianovich dijo, ¿una mujer? Ah, no. Fue por discrepancias por la libido. Igual. Adriana Emma Panelli dijo, creí que era por la universalidad del complejo de Edipo. Mira vos. Jung es todo un capítulo. En realidad, antes de Jung está Fliess, como los referentes de Freud. Fliess era Lacan lo llama, ¿cómo era? El escarbador de narices. Porque era un otorrinolaringólogo. Claro. Que se había hecho muy amigo de Freud, vivía, creo, si no mal no me acuerdo, vivía en Berlín y Freud vivía en Viena, entonces tenían una relación epistolar. Epistolar, claro. Cada tanto se encontraban y él también el nacimiento del psicoanálisis le debe mucho a Fliess y a esa relación, porque Freud le escribía cartas, iba desarrollando todas sus teorías en esas cartas y además su autoanálisis, entre comillas, digamos, ¿no? Ansier fue el que, si no me equivoco, fue el primero que postuló la idea de que Freud se había analizado por correspondencia con Fliess, digamos, al que le contaba todo y en las cartas le contaba los sueños y los analizaba, y después también escribiendo la interpretación de los sueños, porque muchos de los sueños que pone ahí Freud son sueños de él. Exacto. Que va interpretando y va trabajando. Con Fliess termina todo mal, en algún momento todo lo que termina mal, como dice Calamaro. Fliess era bastante paranoico y bueno, en determinado momento es muy interesante porque en una carta a Ferenczi, años después, Freud está escribiendo el artículo sobre Schreber, que es otro paranoico. Sí. Y le dice a Ferenczi, con la escritura de Schreber me estoy librando de los últimos lazos transferenciales que tuve con el otro paranoico, con Fliess. O sea, escribiendo sobre un paranoico, me estoy librando del otro. Se ve que Freud siempre tenía relaciones con algún paranoico. Él había dicho que él había triunfado donde el paranoico fracasaba, justamente porque había logrado armar una teoría. Bueno, pero Jung, estábamos con Jung. Jung aparece después de Fliess. Jung era joven, era suizo, trabajaba en la clínica Burgolsli o algo parecido,
que era la meca psiquiátrica de Europa, digamos, era como el lugar uno de los lugares más prestigiosos de Europa. El director era Bleuler, que era uno de los psiquiatras eminentes, que inventó el término de la demencia precoz y el autismo y demás. Freud lo respetaba mucho y además intentó mucho que Bleuler se uniera al movimiento psicoanalítico, pero Bleuler nunca lo hizo. Jung no era judío, cosa que para Freud va a ser importante en un momento, porque Freud no quería que el psicoanálisis quedara como ciencia judía. Entonces el hecho de que hubiera... y además, bueno, era muy inteligente, muy estudioso y demás. Se encontraron, cuenta la leyenda que la primera vez que se encontraron, personalmente, conversaron durante 13 horas, bueno, sin parar. Bueno. Incluso hay un episodio bastante llamativo ahí, porque Jung era medio místico, estaba más dado a la cuestión de la religión, la astrología, todas esas cuestiones. Freud era mucho más escéptico en ese sentido. Pero hay un episodio que está en la película de Cronenberg, que se produce un ruido en la biblioteca, como cruje la madera de la biblioteca, y Jung le dice, bueno, ahora dentro de 2 minutos va a volver a crujir, y a los 2 minutos vuelve a crujir. Y bueno, ese episodio quedó ahí, no se sabe hasta dónde es real o hasta dónde es cierto. 13 claro. horas. Pero parece que sí, que estuvieron conversando. Digo, el encuentro fue muy fuerte y la fascinación mutua evidentemente era muy fuerte. Hizo que charlaran tanto tiempo. Claro. Freud lo nombraba como el hijo directo y como el heredero. Él estaba apostando a que cuando él se retirara, porque Freud siempre tenía idea de que él se iba a morir joven y él tenía la idea de que el movimiento psicoanalítico iba a quedar en manos de Jung. En el medio se produce, hablando del tema de mujeres, que es lo que está en la película de Cronenberg, aparece Sabina Spielrein, que era una rusa, que cae internada con una histeria tremenda al hospital donde trabajaba Jung, comienza a analizarse con Jung, terminan convirtiéndose en amantes, después... Jung le miente a Freud, dice, cuando se está por armar el despelote, le miente diciendo que bueno, que tuvo un problema con una paciente, porque Sabina ya le había empezado a escribir a Freud diciéndole que lo quería ver y demás. Bueno, finalmente Jung le confiesa que no era tan así. Freud la recibe a Sabina, la felicita. El personaje de Sabina es muy interesante también porque ella fue una de las primeras que habló de la pulsión de muerte antes de Freud. Escribió un trabajo sobre la pulsión de destrucción, diciendo que la pulsión de destrucción era necesaria para producir algo nuevo, era necesario que actuara la pulsión de destrucción. Freud en un primer momento no le da mucha bola, pero después finalmente el concepto de pulsión de muerte Freud lo postula. Sabina Spielrein después vuelve a Rusia, le toca justo cuando los comunistas prohíben el psicoanálisis, y finalmente muere fusilada por los alemanes cuando invaden Rusia. Pero la cuestión con Jung, pasa que Jung se resistía mucho a la cuestión de la sexualidad, de la importancia de la sexualidad en el psiquismo humano, cuestión a la que Freud no quería renunciar. Entonces gran parte de la discusión pasa por ahí. Es muy llamativo que justamente alguien que negaba o quería negar la importancia de la sexualidad termina acostándose con una paciente, ¿no? Eso es muy sintomático. Como lo que se rechaza por un lado, claro, vuelve por el otro. Retorna por el otro, ¿no? Interesante, perfecto. Acá te digo que Salem nos dijo. ¿En la Salempedia? Sí. A ver, ¿qué dice la Salempedia? Que se peleaban porque a Freud le gustaba la coca y a Jung la Pepsi. Bueno, ¿ves? Eso es por no leer la Salempedia. Y dice... Bueno, sí. no, vos sabés que hay una especie de anécdota chistosa, que es porque el oftalmólogo que finalmente usa la cocaína para
para anestesiar, Sí. y empieza se hace famoso después porque... Sí, lo patentó. Sí, eso es rico. Sí, Kohler, se llamaba Kohler, y Freud, no existía la Coca-Cola todavía, pero Freud una vez, no me acuerdo si para dejarle un libro, que sea, lo llama Coca-Cola. Coca-Cola. Se adelantó a la invención de la Coca-Cola. Tal cual. Acá dice Freud. Ay, Dios. Salem. Dice, esto de la cocaína me lleva a deducir que Pablo Escobar fue un psicólogo incomprendido. Exacto. ¿Y sabe por qué? Eso de decir que le va a matar al papá, a la mamá, a la abuelita, ¿no es un golpe psicológico? Bueno, retomamos entonces las preguntas que habíamos iniciado. Creo que dejamos deslizar el tema de que, digamos, si el psicoanálisis puede o no atender a familiares, sí. y esto, bueno, estaría bueno por ahí comentar que Ana Freud se analizó con su padre, y el padre psicoanálisis. Si querés vamos por ahí. El nombre del padre. El nombre del padre. Demasiado padre. Más de Demasiado mucho padre. El padre, digamos. Vamos por ahí, después introducimos algún otro más. Sí, es Emilio Rodríguez, que además este programa es como una especie de homenaje, me parece a él, porque además cuando estuve preparando un poco la cosa volví a agarrar, y lo recomiendo especialmente, el libro de él, que es la biografía de Freud, que es la mejor que se ha escrito, que se llama Sigmund Freud, El siglo del psicoanálisis. Emilio Rodríguez decía que era la época del psicoanálisis incestuoso, digamos, porque bueno, es obvio que estaban experimentando, aprendiendo, probando, y además como no había psicoanalistas, muchas veces Quedaba en familia. claro, se atendían entre ellos. Claro. Incluso hay un viaje que hacen a Estados Unidos, que va Freud a dar unas conferencias, y viaja Freud con Jung y Ferenczi en el barco, y van en el barco y todas las noches se juntan en la cubierta a contarse los sueños y analizárselos entre ellos. Era una especie de psicoanálisis así salvaje, hasta que un día le tocaba a Freud contar el sueño, y entonces Jung le dice, bueno, vamos, cuéntenos un sueño. y Freud le dice, no lo voy a contar porque no puedo poner en juego mi autoridad. O sea, Freud tenía un límite claro, que él quería ser el padre del psicoanálisis, quería fundar una nueva ciencia, y eso creo que era el deseo más fuerte de él, y eso estaba bueno y estaba malo, digamos, porque también producía efectos tremendos, parte de la ruptura de Jung, creo que muchos, y de muchos otros, ¿no? Otto Rank, Conferencia, después que hay inconvenientes, tienen que ver con que Freud era intransigente en muchas cuestiones, y no quería poner en cuestión, qué sé yo, la cuestión del Edipo, por ejemplo. Claro. Bueno, el tema de Ana Freud, lo que plantea Rodríguez un poco, dice que, bueno, Ana es hija tardía, una hija no deseada, la madre no le daba pelota, la crió una empleada española, Freud esperaba un hijo varón, o sea, tenía todo en contra. Pero que después, más tarde, y uno podría interpretar si no se acercó, para seducir al padre. Y sí. Se empezó a interesar, entonces era chica y ya estaba ahí en las reuniones de Freud con los colegas, ella estaba ahí escuchando, bueno, empezó a participar, y terminó en ese pseudoanálisis con el padre. De hecho, muchas cuestiones que Freud plantea, los fantasmas masoquistas, pegan a un niño, se dice que son los fantasmas de la hija, que la hija le contaba. Pero bueno, ella quedó toda la vida al lado del padre, digamos, con lo cual uno podría decir que no sé si eso lo podemos llamar psicoanálisis, digamos. No obstante, bueno, produjo un montón de cosas, laburó como psicoanalista, en fin. Es discutida después por la orientación que le dio al psicoanálisis. Cuando el nazismo invade Austria, ellos se van a vivir a Londres. Freud muere en Londres. En la sociedad británica
se divide en dos básicamente y se arma una guerra tremenda entre los anafreudianos y los kleinianos a muerte. Otra que intrusos del movimiento Sí. psicoanalítico. Tremendo. Era tremendo, Era sí. tremendo. Después hubo un middle group, que era un grupo que intentó, que estaba Strache, Winnicott y otros que intentaban Claro, tal cual. mediar un poco. Bueno, de hecho no se partió la sociedad británica. Había grieta. Que ya había Había grieta. Pensé lo mismo. O sea que la grieta Mirá de dónde ahí. viene. Chao. Bueno, Melanie Klein también fue una que analizó a los hijos, pero muchas Claro. veces eso de analizar a los hijos es en el lugar donde faltaron como madres y después quieren Claro. recuperar supuestamente analizando a los hijos. Una de las hijas analizadas fue Melita Schmiedeberg, que era psicoanalista, que también que estuvo en la Sociedad Británica y que se puso en contra de la madre y tenían terribles discusiones. Una vez en medio de una asamblea que Melanie Klein estaba presentando un caso, a los gritos se levantó y le dijo: ¿y dónde está el padre en ese caso? Y se levantó y se fue. Y era aliada con Glover, que estaban en contra de Melanie Klein. Y bueno, Ay, qué Sí. divino debe ser, qué lindo bueno, estar ahí, ¿no? pero es la Para historia. saber, claro, esa historia Eran y personas cómo- de carne y hueso y tenían sus problemas y sus dificultades Claro y que sí. intentaban resolverlo como podían. Ujú. Todo eso ha hecho a la... Que lo coloca bastante lejos de la idealización. ¿no? Claro, Que sí, tiene. Sí. Claro, todo eso ha hecho la historia del psicoanálisis. Después, lo que tenía Ana Freud que le dio un costado más pedagógico al psicoanálisis, tenía muy en cuenta la cuestión del entorno, lo cual es importante, porque Melanie Klein, su teoría, no sé si tanto su teoría, o también las consecuencias que tuvo después en sus seguidores. Ale, su analista era Ferenczi, ¿no? ¿Vos que querés hablar ¿De Melanie Klein? Sí, Sí, había sido querías- Ferenczi y después Abraham. después Abraham. Pero Eh. Ferenczi creo que es quien de alguna manera la incita a que ella pueda desarrollar su Sí. teoría con los niños y Sí. demás. Sí, Porque- bueno, aparte Melanie ya que la idea originaria tuya era hablar de Ferenczi, te doy pie para que charles de Ferenczi. Quedé 30 segundos. Sí, bueno, ni Melanie Klein ni Anna Freud tampoco eran médicas, por ejemplo. Claro, Ahí hay claro. toda una cuestión del Sí, psicoanálisis lego. Mm. Ferenczi aparece después de Jung, digamos. Fue uno de los discípulos preferidos de Freud. Freud lo llamaba el gran visir del psicoanálisis. Después de que murió, en la nota necrológica, Freud le dice algo así, que era un tipo que valía toda una sociedad de psicoanalistas. Fue uno de los que más se preocupó por la formación de los analistas, porque los analistas se analizaran, por la cuestión del fin de análisis. Yo tengo la teoría que Ferenczi en gran parte es un enganche entre Freud y Lacan, digamos. Es de alguna forma un síntoma de Freud, creo yo, y Lacan resuelve un montón de cosas que Ferenczi plantea y que las resuelve mal, digamos, que después Lacan va a tomar. Ferenczi también se analizó, entre comillas, con Freud. Viajaban juntos, se iban de vacaciones juntos, iban a los congresos, armaban teoría. Ferenczi estuvo entre los primeros que armó la Asociación Psicoanalítica. Ferenczi toma en análisis a una mujer que estaba casada, Gisela Palos, estaba casada con el señor Palos, se convierten en amantes, después la deja... Estaba casada y se convierte en amantes de quién. De Ferenczi. Ah, Después se separa y se divorcia de Palos. Ferenczi después toma a su hija Elma en análisis y después la toma también como amante. divino. Y durante un tiempo están ahí y la madre conocía esta historia. En determinado momento que Ferenczi ya no sabía qué hacer con todo esto, le deriva a Elma, se la deriva a Freud.
Freud se carteaba con Gisela, entonces después Ferenczi va y le pide análisis a Freud. Freud, en vez de analizar porque Ferenczi no sabía con cuál de las dos quedarse, digamos. Era un psicoanálisis incestuoso. Ahí le damos la derecha a Rodríguez. Claro. Freud no sabía con cuál de las dos mujeres quedarse. No, Freud dije no, Ferenczi. Y Freud, en vez de analizarlo, lo empieza a empujar para que se quede con Gisela, digamos. O sea, nada. A mí lo que me parece ahí es que Freud, cuando escribe Análisis Terminal e Interminable, los trae el caso de Ferenczi sin nombrarlo. Habla de un caso que se nota claramente, si uno leyó la correspondencia, se nota claramente que se trata de Ferenczi. Jones en la biografía además lo ratifica, que dice que Ferenczi le reclamaba que no le había analizado la transferencia negativa. Y entonces Freud se defiende diciendo que, bueno, que en realidad él no la analizó la transferencia negativa, porque la transferencia negativa no apareció, y entonces si no apareció no había nada que analizar. Y después y le echa la culpa a la resistencia de Ferenczi. Dice que era la resistencia del paciente y demás. Yo, después de leer toda la correspondencia, creo que la resistencia clara ahí era de Freud, que no... Me da la impresión que Freud, con las transferencias muy intensas, tenía problemas. Claro. Era el límite de él. Era un genio, pero... entonces, él llegaba hasta ahí, en ese punto. Y además, como él lo quería, él estaba muy centrado en la cuestión del movimiento psicoanalítico. Ferenczi lo quería como líder del movimiento psicoanalítico. Claro. Bueno, podés estar manipulando a alguien para que sea líder del movimiento psicoanalítico, analizándolo. Tal cual, en fin. Tal cual. Bueno, Ale, nos queda un minuto, reflexiones, vas a tener que volver con las historias del movimiento. No, me quedó que... Del movimiento Dale, 2. ¿qué te quedó? No, que lo nombro en realidad nada más, que era la cuestión teórica de Ferenczi, que es... Él, a raíz de todas esas dificultades para poder analizarse con Freud y demás, y en su práctica empieza a experimentar, inventa lo que es lo que él llamaba la terapia activa, y después el análisis mutuo, experimenta, avanza, retrocede. Bueno, me parece que después Lacan, con la cuestión del acto y el acto analítico, de alguna forma retoma ese intento de Ferenczi de la terapia activa y lo teoriza mejor. Y bueno, y todo el debate de la contratransferencia tiene que ver también con lo del análisis mutuo, que lo desarrollaron los discípulos de Ferenczi en principio. Perfecto. Y bueno, después Lacan también lo retoma. Excelente, excelente. Bueno, y esto continuará. Continuará. Sí, vamos a tener que Historias de hacer psicoanálisis historias reloaded. O historias al regreso. Claro. Bueno, buenísimo. O historias de movimiento argentino, que eso hablábamos antes, fuera del aire. Historia de movimiento psicoanalítico argentino. Eso estaría bueno, ¿eh? Sí, bueno, nosotros llegamos hasta acá. Ale, gracias por acompañarnos. Realmente la pasamos muy lindo. Se nos voló el tiempo, ¿viste? Así es, sí. Gracias Lena, gracias Chávez, gracias Lupe, gracias Nelson, Cecilia, Moni y Salen, por supuesto, ¿eh? Y nos vemos la semana que viene. Chao.